niñas. Hoy continuamos en la semana 27. Disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. En el día 2, la actividad a desarrollar es leemos sobre las plantas en el área de comunicación. Te saluda tu maestra Silvia Noemí Dávalos de la Torre. Hoy día es un día maravilloso. En la actividad anterior tuviste la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de las plantas en el lugar donde vivimos. Hoy leerás información para seguir aprendiendo sobre las plantas y así poder dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué beneficios nos dan las plantas? ¿Nos ayudan a conservar nuestra salud? Esas interrogantes las vamos a resolver el día de hoy. Bien, y la competencia que vamos a desarrollar en el área de comunicación es lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Nuestra meta es leer un texto para conocer de qué trata e identificar para qué fue escrito. Vamos a empezar. En la sección de recursos de esta plataforma, ingresa a tu cuaderno de trabajo Comunicación 3, la página 145. De ser posible, pide a un familiar que te acompañe en la lectura del texto. Recuerda, querido estudiante, que siempre que vamos a desarrollar la competencia, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Tenemos que tener presente tres momentos de la lectura. Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Vamos a empezar con el antes de la lectura. Prepara tu cuaderno. Mira, está el icono aquí, que ya tienes que tener tu cuaderno u hojas de reuso. Vas a leer el título del texto y vas a observar las imágenes que lo acompañan. ¿Te gustaría leer el texto? ¿Mm? En tu cuaderno o en una hoja de reuso, escribe tu propósito de lectura. Entonces, a ver, vamos a leer el título del texto. Acá te voy a presentar el texto. Muy bien, ¿cuál es el título? Plantas para cuidar nuestra salud. Observa las imágenes. Mira, acá dice menta, romero, manzanilla, orégano, salvia, perejil. Ya hemos leído el título, le damos una mirada así global para empezar este momento importante antes de la lectura. El título entonces, volvemos a recalcar, es Plantas para cuidar nuestra salud. Miren cómo está escrito el texto, observa atentamente y hay muchas imágenes de plantitas, ¿no? El orégano, el romero, etc. Ahora entonces en tu cuaderno vas a escribir tu propósito de lectura. ¿Cuál será tu propósito de lectura? ¿Para qué vas a leer este texto? Lo vas a hacer en tu cuaderno. Leer el texto para conocer de qué trata y para qué fue escrito. Muy bien, continuamos. Ahora, también en tu cuaderno o en una hoja de reuso, copia el siguiente cuadro y responde las dos primeras preguntas. Escribe en la primera columna lo que sabes sobre las plantas y en la segunda lo que te gustaría saber en el texto que leerás. Las últimas preguntas las contestarás al final de la lectura. Recuerda que estamos en este momento antes de la lectura. Vamos a aplicar esta estrategia que se llama SQA, que sabemos, que queremos saber y que aprendimos.
¿Ya? En esta estrategia, dice bien claro, voy a completar la primera columna. ¿Qué sé sobre las plantas? ¿Qué conozco? ¿Qué conocimientos tengo a partir de la lectura de ayer en personal social y de otros conocimientos que tú tengas? También puedes compartir esto con un familiar para que te ayude. ¿Qué te gustaría saber sobre las plantas a partir también de esta lectura? Esta columna que está de color naranja lo vas a dejar en blanco todavía y lo vamos a completar al final. Eso es lo que aprendí al final de la lectura. ¿Qué sabemos? ¿Qué me gustaría saber? ¿Y qué aprendí? Muy bien, a ver, recordemos, ¿qué sabemos sobre las plantas? Ah, muy bien, que son seres vivos. Excelente. ¿Qué más sabemos? Bien, que proporcionan oxígeno, claro, recordamos la lectura de ayer de personal social. ¿No? En ese ¿sabías qué? Nos informaban. ¿Y qué me gustaría saber sobre las plantas? Plantas que curan a las personas, porque eso me decía el título, pero ¿qué plantitas son las que curan realmente? Y me gustaría saber también quizás cómo cultivar una planta en mi casa. ¡Qué interesante! Muy bien, recuerda que esta columna naranja la dejamos en blanco hasta el final de la lectura. Continuamos. Observa nuevamente el texto y responde oralmente. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuántos párrafos tiene? A ver, vamos a observar y vamos a responder de forma oral. A ver, observamos el texto. Muy bien. Dice el título, lo observo, plantas para cuidar nuestra salud. ¿Qué más puedo observar? ¿Cómo está escrito este texto? ¿Será una poesía? ¿Será una canción? ¿Será un cuento? ¿Una leyenda? ¿Será una receta? ¿Cómo está escrito? Muy bien, ¿eh? Párrafos. ¿Y qué más tiene? ¿Qué más podemos observar? ¡Ay, que tiene imágenes! Seguimos todavía en el momento antes de la lectura. Vamos observando todo lo que tiene el texto. Muy bien, entonces podemos decir que este texto tiene un título. Muy bien, que está escrito en párrafos. ¿Y cuántos párrafos tiene? A ver, ¿sabes qué? Después de un punto aparte, separa un párrafo de otro. Muy bien, excelente. Este es el párrafo 1. ¿Ya encontraste el párrafo 2? Bien, tiene un segundo párrafo. Continuamos, hay un punto aparte. Muy bien, ese es el párrafo 3. También tiene un párrafo 4 y entonces este texto está escrito en párrafos. ¿Cuántos párrafos tiene? 5 párrafos. ¿Qué más tiene? Título. ¿Qué más observas? Ah, muy bien, tiene imágenes. Muy bien. Ya le di una mirada general al texto para saber que está escrito en párrafos, que tiene 5 párrafos, que tiene un título y tiene imágenes. Muy bien, ten presente el propósito de la lectura. Leer un texto para conocer de qué trata e identificar para qué fue escrito. Vamos a empezar la lectura del texto y empezamos en este momento que es durante la lectura. Ahora sí, vas a leer atentamente el texto. Te vas a detener en las palabras que no entiendes y relee todo el párrafo para relacionarlas con otras que conozcas o te resulten familiares. De esta manera podrás deducir su significado. Empezamos. Plantas para cuidar nuestra salud. ¿Sabías que en la naturaleza encontramos una gran variedad de plantas que sirven para cuidar nuestra salud y que podemos cultivarlas en nuestras casas? Hay plantas que hacen bien al estómago y se toman en infusiones como la manzanilla y la menta.
la manzanilla y la menta. Ahí están apareciendo las imágenes. Dicen que se toman en infusiones. ¿Has escuchado esta palabra infusión? ¿Has preparado alguna vez en tu casa un té? Ah, muy bien. ¿Y cómo preparan el té? Eso es. Pones agua muy caliente, pones el sobrecito del té y a eso se le dice que es una infusión. Entonces, ¿cómo se toma la manzanilla y la menta en infusión? Entonces, ¿qué vas a necesitar? Agua muy caliente. Muy bien, ya hemos leído el párrafo 1 y el párrafo 2. Siempre que leemos debemos aplicar nuestras técnicas, que son el subrayado. A ver, en el primer párrafo, ¿qué idea importante podemos identificar? ¿Ya lo encontraste? A ver, vamos modelando. Ajá, aquí hay una gran variedad de plantas que sirven para cuidar nuestra salud. Esa es la idea más importante de este párrafo. Y del segundo párrafo, ¿de qué nos habla? Muy bien, de la manzanilla y la menta. Observa, mira, cómo están escritas en negrita, están resaltadas. ¿Para qué sirve la manzanilla y la menta? Hacen bien al estómago, dice, y se toma en infusiones. Mira, qué buena información. Continuamos. Hay otras, como el llantén, que es un poderoso antiinflamatorio que cura irritaciones tanto de los ojos como de la piel. También están el romero, que deja el cabello brillante, con aspecto sano, por sus propiedades de buen acondicionador. Y el orégano, cuyo té alivia la tos, la indigestión, los calambres musculares y dolores de cabeza. ¡Qué interesante información! ¿Tú sabías? Entonces, aquí en el párrafo 3, ¿cuál será la idea más importante? ¿De quién nos hablan? Muy bien, está en negrita, mira. Ajá, del llantén. A ver, está en negrita, ¿verdad? Mira, lo voy a también a subrayar un poquito más, ¿no? A marcar. Ajá, nos hablan del llantén. ¿Qué nos dicen del llantén? Muy bien, que el llantén es un poderoso antiinflamatorio. Ese es en el párrafo 3. Y en el párrafo 4, ¿de quién nos hablan? Muy bien, del romero, que está en negrita, y lo estoy acá yo marcando un poquito más, y del orégano, ¿no? De esas plantas. ¿Y qué nos dicen del romero y el orégano? ¿Para qué sirve el romero? ¿Ya lo ubicaste? Muy bien. El romero te deja el cabello brillante, dice, con aspecto sano. Uy, qué bonito. Voy a usar romero para lavarme el cabello. ¿Y el orégano? ¿Qué nos dice del orégano? Que alivia la tos, la indigestión, los calambres y dolores de cabeza. Ya sabemos entonces, cuando nos duele la cabecita o nos duele la barriguita o tengamos dolores de cabeza, vamos a prepararnos una infusión de orégano. ¡Qué interesante! Seguimos. No se quedan atrás la salvia, que activa la circulación sanguínea y favorece la cicatrización de úlceras de las piernas, y el perejil, que reduce el mal aliento. Una cucharada diaria con algunas hojitas machacadas sería lo adecuado. Perejil. Mira, pero mira cómo se prepara. ¿Qué nos dice? ¿Que es en infusión? Ya no, hay que machacarlo. Entonces, en este último párrafo 5, ¿de quién nos habla?
Muy bien, está en negrita, de la salvia y del perejil. ¿Y qué nos dice de la salvia? ¿Para qué sirve la salvia? ¿Ya lo ubicaste? Excelente. La salvia activa la circulación sanguínea, dice, la circulación de la sangre y favorece la cicatrización. ¿Y qué nos dice del perejil? Que reduce el mal aliento. ¡Wow! Entonces sí, tenemos mal aliento, podemos usar el perejil. Una cucharada diaria, dice, machacada. Muy bien, sería lo adecuado. Este texto ha sido extraído del Ministerio de Educación 2017, Comunicación 3, del cuaderno de trabajo, que muchos de ustedes los tienen a la mano. Muy bien, continuamos, estudiantes. El texto que acabas de leer se encuentra organizado en párrafos. Muy bien, hemos visto que tiene ¿cuántos párrafos? 5 párrafos. Excelente. ¿Qué nos da la secuencia del párrafo? El punto aparte. Y un párrafo está formado por un conjunto de oraciones que tratan sobre un mismo tema. ¿Sí? ¿Te diste cuenta que cada uno nos hablaba de una planta específicamente, ¿no? Muy bien. Continuamos. Ahora ya leímos el texto, podemos volver a leer por segunda vez y ya vamos a estar después de la lectura. Vamos ahora a responder las preguntas. Dice, lee por segunda vez el texto y luego completa la información que se solicita a continuación en tu cuaderno o en tus hojas de reuso. A ver, vamos a ir párrafo por párrafo. En el párrafo 1, ¿qué nos dice de las plantas? ¿Recuerdas? Que lo hemos leído y también lo hemos subrayado y que tú lo puedes volver a leer si es necesario las veces que consideres. ¿Qué nos dice? Muy bien, que hay una gran variedad de plantas para cuidar nuestra salud. Y en el párrafo 2, ¿qué nos dice de la manzanilla y la menta? ¿Lo recuerdas? También le hicimos un subrayado. Ajá, muy bien, que hacen bien al estómago y se prepara en infusiones. Vamos al párrafo que sigue. Párrafo 3. ¿Qué nos dice del llantén en el párrafo 3? Que es un poderoso antiinflamatorio, ¿no? Le puedes agregar si tú consideras otra idea también importante. Párrafo 4. ¿Qué nos dice del romero y del orégano? Muy bien, sí, que romero deja el cabello brillante y el orégano alivia la tos, los calambres y dolor de cabeza. Qué interesante. Y el párrafo 5, ¿qué nos dice de la salvia y del perejil? ¿Te lo recordaste? Bien, que la salvia activa la circulación sanguínea y favorece la cicatrización. Y el perejil reduce el mal aliento. Uf, ya sabemos que cuando huele mal la boca, a machacar perejil. Muy bien, qué importante esta información. Continuamos. Ahora, en tu cuaderno o en hojas de reuso, vas a responder estas preguntas. Primera pregunta. ¿De qué trata el texto? Todo el texto, ¿de qué nos habla? Segunda pregunta. ¿Para qué se habrá escrito el texto? Tercera pregunta. ¿Por qué el autor habrá elegido estas imágenes para acompañar el texto? El orégano, la menta, la manzanilla, romero, el perejil, la salvia. A ver, a la primera pregunta. ¿Todo el texto de qué nos habla? Claro, del llantén, de romero, el perejil. ¿Qué son todos ellos? ¿Qué nos dice? Que son plantas, que hay mucha variedad, que hay diversas plantas que sirven para cuidar nuestra salud. Sí, y que se pueden cultivar en casa. ¿Y para qué habrá escrito este texto el autor? ¿Para qué? ¿Para qué crees tú?
Muy bien. Para dar información. ¿De qué? De las propiedades curativas de esas plantas. Para dar información de la utilidad de esas plantas, cómo las podemos usar en casa, cuando me duele la cabeza, cuando tengo calambre, cuando tengo mala circulación, ¿no? Muy bien, para eso ha escrito el autor el texto. Y yo me he informado y tú también. Y ahora lo vamos a compartir. ¿Y por qué el autor habrá elegido estas imágenes para acompañar el texto? ¿Por qué crees tú? ¿Por qué no ha puesto niños? ¿Por qué no ha puesto animalitos? Claro, porque de esas plantitas es que habla el texto, porque las imágenes hacen referencia a las plantas curativas. Y ahí le puedes agregar otra idea. Muy bien, vamos muy bien. Ahora regresa al texto y ubica las palabras en negrita. Recuerdas que estaban resaltadas y luego vas a responder. ¿Qué palabras estaban en negrita? Manzanilla, menta, llantén, romero, orégano, salvia y perejil. ¿Para qué el autor del texto habrá resaltado en negritas estas palabras? ¿Por qué las habrá puesto en negritas? ¿Por qué crees tú? ¿Porque hablan de esas plantas? ¿Mm? Muy bien, para destacar esa parte del texto, ya que de esas plantas se refería, ¿no? De esa parte nos hablaba. Si hablaba de la manzanilla, todo ese párrafo estaba hablando de la manzanilla. Si estaba en negrita la menta, porque ese párrafo también nos hablaba de la menta. Muy bien, es para destacar. Muy bien. Ahora vas a reflexionar sobre la información del texto leído y tus saberes iniciales, tus saberes previos en relación con la nueva información que obtuviste acerca de las plantas para cuidar nuestra salud. Posteriormente, completa la última columna del cuadro. En esta parte, que es después de la lectura, voy a revisar lo que yo escribí, qué sabía sobre las plantas. Y vas a tú poder acá también de repente, en relación con la nueva información, vas a completar la última columna del cuadro. Ahora, si tú decías que sabías, recuerda que anotamos algunas ideas, que las plantas son seres vivos, que nos dan oxígeno, me gustaría saber qué plantas curativas hay, y ahora vas a completar, es el momento para completar este cuadro. ¿Qué aprendí? ¿Qué has aprendido de la lectura de este texto? Que la actividad era leemos sobre las plantas. Plantas que curan. Entonces ahora vas a completar. Esto ya es tu tarea y lo vas a hacer. Y si es necesario, puedes volver a leer el texto las veces que tú consideres. Si no lo recuerdas, no sacamos las ideas solo de nuestra cabecita. Podemos volver a leer el texto y ahí lo tenemos en el cuaderno de trabajo. Continuamos. Ahora, ¿ya? Vas a compartir en familia la información que acabas de leer. Importante que le digas a tu tío, tu tía, tu abuelito, ¿no? A tu familia, que si le duele la barriguita pueden tomar orégano en infusión, por ejemplo, o menta. Mira, imagínate cuánto has aprendido. Pregúntale si sabían que en la naturaleza encontramos una gran variedad de plantas que sirven para cuidar nuestra salud y que podemos cultivarlas en nuestras casas. Reflexiona con ellos sobre la importancia de cultivar algunas plantas en el hogar. Evalúa con los integrantes de tu familia la posibilidad de cultivar algunas plantas en casa y aprovechar los beneficios que nos brindan. Coméntales cómo te has sentido durante esta actividad. Es un momento con la familia. Reflexiona y evalúa tus aprendizajes. Recuerda la meta de aprendizaje. ¿Cuál era la meta del día de hoy? Leer un texto para conocer de qué trata e identificar para qué fue escrito.
Entonces, vas a reflexionar sobre esos aprendizajes que lograste al leer el texto a partir de los siguientes criterios de evaluación. Estos son los criterios de evaluación. Y tú vas a responder con sinceridad. A ver, esta tabla nos presenta 3 columnas y 7 filas. Dice, a ver, la primera columna dice al leer el texto. En la segunda columna vas a poner un check si lo lograste, o si necesitas mejorar, vas a marcar también ahí. A ver, dice primero, ubiqué información en diversas partes del texto. Si lo ubicaste, señalaste los párrafos, identificaste ideas importantes, entonces colocarás que sí lo lograste. Si en algunos lo hiciste y en otros no, entonces colocarás que necesitas mejorar. Expliqué con mis propias palabras de qué trata cada uno de los párrafos del texto. Después que has subrayado, que has leído, lo has hecho con tus palabras, porque nosotros te presentamos un modelado para que te ayudes. Tú lo puedes hacer. Entonces, si lo lograste, pondrás en este casillero, y si no, vamos a ir mejorando. Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto, de qué trata todo el texto. Identifiqué para qué fue escrito el texto, para qué escribió el autor el texto. Identifiqué la función que cumplen las imágenes en el texto. ¿Lo logré o necesito mejorar? Y reflexioné sobre la función de las negritas en el texto. Vas a completar este cuadro en tu cuaderno u hojas de reuso y vas a responder de acuerdo a tus aprendizajes. Muy bien, niños y niñas. Llegamos al final de la actividad. Recuerda guardar en el portafolio tus anotaciones, te serán de mucha utilidad para escribir al final de la próxima semana un texto en el que brindarás información sobre una planta de tu comunidad o región. Muchas gracias, un gran abrazo a la distancia, bendiciones y sigan cuidándose mis niños y niñas de tercer grado. Bye bye, nos vemos en Aprendo en